por eso. Muy bien, muy bien. Entonces, yo les pregunto, ¿cómo sería un síndrome medular central? ¿Cómo sería? Si la lesión está aquí central, Eh, ¿sí? ¿Tendría Ujú, disociación termoalgésica? exactamente. ¿A qué nivel tendría disociación termoalgésica? ¿Verdad? ¿De miembros torácicos? ¿Mande? ¿Sería de miembros torácicos, maestro? Si estuviera a nivel cervical, sería de miembros torácicos, ¿verdad? Entonces, por arriba y por abajo tendría normal la termalgesia. ¿Cómo sería un síndrome medular posterolateral? Posterolateral que le llaman. Sería aquí y acá, posterolateral. ¿En qué patología se llega a presentar este síndrome posterolateral? Sería afectación grácil cuneiforme y también un poco de la vía corticoespinal, ¿no? Exactamente. Entonces tendría una ataxia sensitiva por pérdida de la propiocepción consciente y un síndrome de neurona motora superior por lesión de la vía corticoespinal. Estas características de qué enfermedad de deficiencia de qué vitamina, este síndrome posterolateral, que ya ven que se afectan los tractos Sí, más mielinizados, ¿verdad? de Sí, la vitamina B12. exactamente, es la degeneración combinada subaguda, ¿verdad? De la vitamina B12, exactamente, ¿verdad? Que afecta los tractos más mielinizados, que son el córtico espinal y los de grácil y cuneiforme, efectivamente. ¿Y un síndrome medular anterior, cómo sería? ¿Cómo sería el del síndrome medular anterior? Y de espina talámica. Sería afectaría el espinotalámico y también, bueno, afectaría un poquito motor. Exactamente, entonces, factibilidad espinotalámica, termoalgesia, y también lo que sería el córtico espinal. Se respetarían grácil cuneiforme, ¿verdad? Y es por oclusión de la arteria espinal anterior. Ya ven que podríamos decir que un sitio de la médula espinal vulnerable a isquemia, por ejemplo, el abuelito con aterosclerosis, con deshidratación severa, ya ven que los segmentos limítrofe de la irrigación de la médula espinal es más o menos en la región torácica media. Estamos hablando de T6, T7, y entonces es muy característico este síndrome espinal anterior en esos niveles. Y ya ven que efectivamente el paciente quedaría parapléjico, con pérdida de la termoalgesia por abajo de T6, T7, y pérdida de control de esfínteres, es muy característico, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. ¿Quién quiere leernos esta siguiente pregunta? Sí, sí, maestro. Ante un paciente que presenta una bipedestación estable, que empeora notablemente al cerrar los ojos hasta el punto de caerse y que el caminar lo hace apoyando sus pies en el suelo de forma brusca, la lesión probablemente se localiza en Cordones posteriores. cordones posteriores. Exactamente. Es una ataxia de tipo sensitiva y sería, ¿qué signo es el que está teniendo el paciente? De Romber. De Romber, efectivamente, ¿verdad? Entonces son pacientes que sus ojos se vuelven sus muletas, tienen que aumentar la base de sustentación y efectivamente, como no tiene la sensación de movimiento, ¿sí? En forma brusca hacen caer sus pies hacia el piso, ¿verdad? Muy bien. Acuérdense que cuando hablan de ataxia, ¿cuántos tipos de ataxia conocen? Esta incoordinación. Ataxia sensitiva y ataxia cerebelosa. ¿Cuántos tipos de ataxia conocen? Sí, la ataxia sensitiva, la ataxia cerebelosa. Exactamente. ¿Y cuál otra? ¿Cuál otra?
Pues la ataxia de origen vestibular. Y falta una, ¿verdad? Mm, Estamos pensando en maestro. La que se asocia con mucho vértigo, manifestaciones neurovegetativas, náusea, boronitis, es ataxia cerebelosa, ya sea de tronco por afectación del vermis cerebeloso, o una ataxia por lesión del hemisferio cerebeloso, que les da la ataxia cerebelosa con lateropulsión hacia el lado de la lesión, con dismetría, con adiadococinesia, hipotonía, ¿verdad? Y contra la ataxia sensitiva, como la que tenemos aquí, que nos las da la lesión de los corones posteriores, ¿alguien nos podría decir qué otro sitio, aparte de la lesión de los corones posteriores, grácil y cuneiforme, que me daría una ataxia sensitiva con signo de Romberg, como es este caso? ¿Dónde más es muy característico que se presente una ataxia sensitiva? ¿Lesiones en dónde? Que generalmente es una hemiataxia sensitiva hemicorporal. ¿Dónde la han visto? Pues sí, bueno, una podría ser en un síndrome cerebeloso hemisférico o en una, Wallenberg, ajá, o en un síndrome vulgar. del tallo, sería el síndrome de Wallenberg. Ajá. Ah, bueno, el Wallenberg nos da una ataxia cerebelosa por lesión del pedúnculo cerebeloso inferior y nos da una ataxia vestibular por lesión de los núcleos vestibulares, ¿verdad? Pero en el Wallenberg no es característico que se lesione el hemisco medio, ¿verdad? Que le daría una ataxia sensitiva. Entonces, estamos viendo que la ataxia sensitiva nos los da por conos posteriores o el hemisco medio. ¿Y el hemisco medio dónde termina? ¿Dónde termina el hemisco medio? Hacia arriba. Ya ven que nace de los núcleos de grácil y cuneiforme, se Sería decusa, opción asciende el hemisco medio. ¿Y dónde? ventral posterior del tálamo. En tálamo. Acuérdense que las lesiones talámicas les da una hemiataxia, hasta la famosa mano talámica, que es un paciente que si no tiene déficit motor, pero sí tienen hemianestesia, y es muy característico que ese paciente, si tiene una ataque, que ya ven, característicamente lo hacemos para ver si no hay dismetría por lesión cerebelosa, ustedes dicen al paciente que lo haga con los ojos abiertos, y ahí más o menos la prueba de dedo, nariz, dedo, pero cuando le piden al paciente que lo siga haciendo, pero cierre los ojos, definitivamente, como no tiene la percepción de la posición de su mano, definitivamente ya no es capaz de hacer la prueba de dedo, nariz, dedo, y entonces es como lo que se estaba viendo aquí en el signo de Romer, que al cerrar los ojos el paciente presenta caída. Aquí lo mismo, al cerrar los ojos y al no tener percepción de la posición de su mano, definitivamente no puede hacer la prueba de dedo, nariz, dedo, dedo, nariz. Y por otro lado, ya ven que la lesión talámica en fase aguda, como puede ser una hemorragia talámica, que la causa más frecuente es por hipertensión arterial, o un infarto talámico, es muy característico que dé la hiperpatía talámica, ¿verdad? ¿Alguien recuerda en qué consiste la hiperpatía talámica? ¿A qué se refiere la hiperpatía talámica? No, maestro, no. Sabemos. ¿Verdad? Entiendo. Son los Eso sí, no. Son los pacientes que tienen la anestesia dolorosa. Ese paciente que ustedes diagnostican síndrome talámico porque tiene hemianestesia. Acuérdense que la hemianestesia, cuando es lesión talámica, es fascio corporal, afecta también la cara, y entonces el paciente tiene dormido, pero de repente no soporta el roce de la ropa o el roce de la sábana cuando está acostado, ¿sí? Porque tiene una sensación de dolor ante un estímulo que normalmente no es doloroso, como es el tacto de la ropa, y es lo que se llama la hiperpatía talámica, ¿ok? ¿Quién nos hace favor de leer este otro caso?
Un paciente de 20 años refiere desde la infancia episodios de dolor cervical alto. En la resonancia magnética se observa un descenso de las amígdalas cerebelosas por el foramen magno. Presenta pérdida de la sensibilidad térmica y dolorosa bilateral entre los niveles de 3 y de 5, con sensibilidad conservada por encima y debajo de la lesión. Nos debe hacer sospechar el diagnóstico de Centromedular. sería lesión centromedular. Exactamente, ¿verdad? A nivel cervical, de entre T3 y T5, ¿verdad? Y la etiología de este síndrome central, lo más probable es que se trate de qué patología. Y asócienlo con el descenso de las amígdalas cerebelosas por el foramen magno. ¿Qué Un dicen? Un Arnold, ¿qué tipo? En un paciente de 20 años. Sí. de tipo 2. Fíjate, el tipo 2 es el que se presenta en el recién nacido con espina bífida Perdón, y el la tipo, mielomeningocele lupus tipo 1, ¿verdad? Y entonces, si tiene una anoquia tipo 1 y tiene un síndrome centromedular, ¿qué pudiera tener a nivel de T3, T5? ¿Qué patología? la siringomelia. Para bajarlo, por si de pronto. Exactamente, ya ven que se asocian con siringomielia, ¿verdad? Y que descomprime la fosa posterior, mejora mucho también esta siringomielia, ¿ok? Muy bien. Pues si gustan, podríamos pasar a ya estructuras. Bueno, alguien que nos quisiera hablar de la diferencia entre choque espinal y choque neurogénico. Alguien que quisiera platicarnos. Sí, maestro. Pues el choque medular, Ajá. va a depender del sitio donde se encuentre la lesión, pero la diferencia, pues característica es que en el choque medular no tenemos los síntomas de disregulación autonómica. Ujú. O sea, efectivamente, en el choque medular no hay alteraciones, vamos a decir, hemodinámicas, ¿verdad? Mientras que en el choque neurogénico sí hay alteraciones hemodinámicas, ¿verdad? Y el choque medular, ¿cuándo dicen que un paciente está en choque medular? Cuando dicen, este paciente acaba de llegar y está en choque medular. ¿Qué característica tiene el choque medular para que ustedes lo puedan definir? Vamos a suponer que es un Bueno, paciente. ¿Sí? Sí, lo escucho. sería un paciente que llega hipotenso, pero que en vez de, pues, de tener taquicardia, como en algún otro tipo de choque, el paciente está con bradicardia. Y pues además se asocia a alguna alteración, pues sí, sensitivo-motora. Bueno, exactamente. El choque neurogénico, hay un trastorno hemodinámico y efectivamente se asocia con hipotensión y con bradicardia. Ahora, ¿por qué es debida esta hipotensión, esta bradicardia en el choque neurogénico? Que Sería, se está alterando. sería por la disregulación autonómica por el plexo cervical, sí, por la parte de toda la regulación simpática que tiene la médula espinal, los ganglios.
del tono, dicen del tono simpático. Ustedes saben que el simpático, por la localización de sus neuronas en el sistema nervioso central, se denomina que es el tóraco lumbar, porque se extiende más o menos desde C8 hasta L2, L3, ¿verdad? Y es la columna intermedio lateral que forma el asta lateral. Y efectivamente, el choque neurogénico es debido a lesiones, ya sea cervicales o torácicas altas, en donde lo que va a suceder es que la influencia de la formación reticular, aquí de la médula oblongada, así como también del mismo hipotálamo, dejan de estar constantes de acción, podríamos decir, de estas neuronas simpáticas, provoca una pérdida de la inervación simpática, ¿verdad? Y entonces el paciente, ¿por qué tiene hipotensión este paciente que tiene pérdida del tono simpático? ¿Por qué se presenta la hipotensión? Sí, porque hay pérdida ya de sí, del tono o de las resistencias vasculares periféricas. O sea, ya no hay esa regulación. Entonces el paciente va a estar con vasodilatación y pues sí va a perder justo esta autorregulación de la tensión arterial. Exactamente. Podemos decir que es un secuestro de parte del flujo intravascular por la vasodilatación periférica por pérdida del tono simpático. Y entonces este paciente que tiene choque neurogénico, ¿cómo está su piel? No, pues va a estar caliente, ¿no? Hay vasodilatación, pues hay vasodilatación, va a estar con Exactamente. anemia. Está tibia. Exactamente, va a estar tibia, ¿verdad? Y no está pálida, como es característica del choque hipovolémico, ¿verdad? El choque hipovolémico, la primera respuesta que tiene el organismo es una liberación del sistema simpático y por eso da la palidez, frialdad y diaforesis característica del choque hipovolémico, ¿verdad? Entonces, quiere decir que en su fisiopatología, el choque neurogénico es de tipo distributivo por la vasodilatación que hay. ¿Qué otro choque conocen que sea de tipo distributivo, aparte del choque neurogénico? El choque Su séptico. fisiopatología. El séptico igual hay El una séptico. parte que es distributivo. Aquí es por la liberación de gran cantidad de citocinas, ¿verdad? Que actúan como sustancias vasodilatadoras a nivel periférico y nos dan un choque de tipo distributivo. Exactamente. Ahora, ¿quién me quiere definir lo que es un choque medular? Ya sabemos el choque neurogénico, que se asocia al choque medular. Ahora sí lo que comentaban. ¿Cómo definen que un paciente está en choque medular? Bueno, sí, no va a tener esta, pues sí, disregulación de lo que comentaba de la porción simpática, pero bueno, también va a depender la fase en la que se encuentre ese choque. Tenemos 4 fases y dependiendo en dónde valoremos al paciente, pues también la sintomatología que nos va a referir. Pero de forma inicial, pues va a estar pues completamente pues sí, sin ningún cambio hemodinámico, nada, vamos a encontrar los síntomas dependiendo del sitio de lesión. Exactamente. Vamos a suponer que la lesión estuviera aquí a nivel cervical. Vamos a ponerla en C6. Tiene una fractura, luxación C5, C6 el paciente. Y entonces la fase aguda tiene una parálisis de qué tipo, después de inmediatamente del trauma, Es parálisis flácida. la ácida. Sin embargo, sí, es una parálisis flácida. ¿Cómo están los reflejos de estiramiento muscular? Están arreflécticos Está ausente, exactamente. ¿Y el tono muscular? y el tono, pues, sí, hipotónico. Muy disminuido. Entonces es una parálisis flácida, arrefléctica e hipotónica. Y entonces
decimos, ese paciente tiene choque medular. ¿Y por qué tiene una parálisis flácida, arefléctica e hipotónica si lo que se lesionó es la neurona motora superior? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Verdad? Se lesionó aquí la vía, viene el tracto córtico espinal y se lesionó aquí. Y entonces, por abajo de la lesión, todas las neuronas motoras inferiores dejan de tener inervación. Entonces la pregunta es, ¿por qué? A pesar de que es un síndrome de neurona motora superior, ¿por qué es una parálisis flácida, arefléctica e hipotónica? Porque también hay una alteración de las vías de ascendentes, bueno, de todas las vías, entonces no hay una respuesta, no está este reflejo, ajá. No solamente Bueno, las vías descendentes, sino también las ascendentes. bueno, aquí efectivamente, si es una sección medular completa, va a presentar también anestesia por abajo de la lesión, ¿verdad? Pérdida de toda sensibilidad por lesión de los fascículos de grasa cuneiforme y espinotalámica. Sin embargo, de los reflejos que veíamos, por ejemplo, el reflejo de estiramiento muscular, los reflejos de retiro, esos se conservan, ¿no? Los arcos reflejos están aquí conservados. Se lesionaron las fibras ascendentes, ¿estamos de acuerdo? Pero a nivel medular siguen conservándose la inervación aquí para formar el arco reflejo que decíamos de los reflejos de estiramiento muscular. ¿Alguien ha escuchado el término de diasquisis? Sí, bueno, es cuando Ajá. la porción, Cuando la motoneurona inferior no tiene la superior que la mande, y entonces la motoneurona inferior. Exactamente. Aquí es un problema de que deja de tener activación la neurona motora inferior debido a lesión de la neurona motora superior, ¿verdad? Se pierde aquí esta corriente, vamos a decir, corriente nerviosa que viene de la neurona motora superior hacia la neurona motora inferior. Entonces se dice que es una pérdida funcional transitoria de centros neurológicos que no están dañados, pero que funcionalmente dependían del centro neurológico que sí está alterado. Aquí se afectó la neurona motora superior y entonces la neurona motora inferior deja de tener influencia de la neurona motora superior. Y entonces, en ese momento se dice que hay una pérdida funcional, ¿sí? Temporal, momentánea, de este centro neurológico, que aunque no está dañado, pero que funcionalmente dependía de un centro neurológico superior, en este caso de la neurona motora superior, ¿verdad? Más o menos, ¿cuánto puede durar este choque medular? Porque decíamos que es pues dura hasta, ajá, puede durar de 24 horas, 48 horas y ya después empezaría la segunda fase. exactamente. Entonces puede ser que dure, hay libros que dicen que puede durar hasta semanas, unos hasta meses. Dicen que depende mucho de la causa de la lesión, de la edad del paciente y el estado nutricional de los pacientes para que pudiera provocar una prolongación del choque medular, efectivamente. Y ahí de las fases que estaban comentando, ¿quién quiere platicarnos? ¿Qué es lo que va sucediendo con el tiempo después de que se presenta la fase aguda del choque medular? Bueno, ya de ahí empezaría a haber una recuperación de los reflejos de distal hacia proximal. Todos los primeros reflejos que se van recuperando son los reflejos bueno, la porción sacra. Entonces, y ya de ahí van ascendiendo hasta volverse ya hiperreflécticos. Exactamente, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la inervación visceral de la vejiga en estos pacientes? Cuando llegan en choque medular, que llega en sección medular el paciente, síndrome de sección medular asociado al choque medular, ¿qué pasa con su función vesical en la fase aguda de estos pacientes? Pues sería igual una incontinencia. ¿Hay incontinencia? ¿Y qué pasa con esa vejiga? ¿Qué tipo de incontinencia tienen?
Pues sería neurogénica. Es neurogénica. Y la vejiga, ¿cómo se encuentra todavía aquí en la fase de choque medular? ¿Cómo está esa vejiga? Está atónica, ¿no? Entonces Ah, puede haber retención de agua de orina y ya después ya se vuelve hipertónica, bueno, ya después ya está la incontinencia establecida. exactamente. Entonces, la fase aguda, estos pacientes generalmente llegan con hilio, ¿verdad? Y también vienen con un globo vesical. Y entonces hay que sondearlos. Y efectivamente, como va ya cediendo este proceso de asquisis, efectivamente se empiezan a presentar estos arcos reflejos. Y entonces ya se presenta la típica manifestación clínica de nueva motora superior con hiperreflexia, espasticidad, reflejos patológicos y además una vejiga hiperrefléctica, espástica, ¿verdad? Pequeña, contraria a lo que sería la fase aguda. Muy bien. ¿Y cómo manejan, ahora, eh, cómo manejan el choque neurogénico? ¿Cómo lo manejan? ¿Qué es lo Este, primero que hacen? ajá, de ¿Sí? forma inicial, bueno, como el abordaje de choque de, bueno, de otro origen, primero vía aérea, la parte de circulación, la parte de ventilación y pues con ellos en específico se tiene que tratar las resistencias vasculares periféricas. Entonces sería con aumento. Sí, sí, escuchamos. Sí, sí se escucha, sí. Entonces tendríamos que pues sí aumentar las resistencias vasculares periféricas. Ok. O sea, ¿darías sustancias vasopresoras desde un inicio? Mm. Pues eso primero manejar con la hidratación y pues sí, ya yo creo que sí después iniciar con vasopresores. Sí, pero la gran mayoría de pacientes de choque neurogénico responden a la administración de líquidos, ¿sí? Entonces dicen que la primera medida es cómo manejan el choque hipovolémico, ¿sí? Ayuda mucho esta administración de 1 litro, máximo 2 litros, ayuda mucho a compensar este secuestro que hay por la vasodilatación. Si no hay buena respuesta, entonces sí ya pensar en atropina por la bradicardia y sustancias vasopresoras. Aunque sabemos que las sustancias vasopresoras no van a mejorar la perfusión de los tejidos, ¿verdad? Entonces, por eso, primero líquidos, después atropina y hasta el último sustancias vasopresoras, porque sabemos que estas sustancias vasopresoras no van a mejorar mucho el estado de choque o este estado de hipoperfusión tisular generalizado, que es como se define el estado de choque, ¿verdad? Entonces, primero denle líquidos, soluciones isotónicas y mejora muchos de estos pacientes. Y si se asocia con bradicardia, entonces la atropina. Y ya hasta el último tener presente las sustancias vasopresoras. Ok, maestro. Muy bien. Ok. Pues, ¿alguna pregunta, un comentario que quieran hacer? No, pues por ahora no, no, maestro, todo bien. Ok. Bien, si gustan, vamos a iniciar con ya estructuras intracraneales y vamos a ver lo que sería la configuración externa del tronco o del tallo cerebral. Como ustedes saben bien, el tronco cerebral lo constituye el sentido rostrocaudal, el mesencéfalo, puente y la médula oblongada o bulbo raquídeo. Ya que se le estudia una cara ventral, una cara dorsal y 2 caras laterales, se le estudia el tronco cerebral. Y entonces, si vamos viendo la cara ventral, tendríamos en primer lugar aquí la estructura más rostral
y de menor longitud, que es el mesencéfalo. ¿Alguien sabe más o menos como cuánto tiene el mesencéfalo de altura? En sentido vertical, ¿cuánto mide el mesencéfalo más o menos? 1.5 o 2 aproximadamente. Exactamente. Un través de dedo, ¿verdad? Un través de dedo más o menos sería 1.5 centímetros, efectivamente. Después tendríamos la protuberancia o el puente, que efectivamente hace saliente, y aquí tendríamos el surco que limita al puente de lo que sería la médula oblongada. ¿Alguien sabe más o menos cuánto mide la médula oblongada en sentido vertical? El puente, perdón, el puente. El puente ese sí puede medir hasta 2.5. 2.5, muy bien. ¿Y la médula oblongada? Va hasta 3, digo 2.5 a 3. A 3, más o menos un promedio de exactamente 3 centímetros, la más larga, ¿verdad? Muy bien. Y entonces, si vamos viendo el mesencéfalo, aquí el mesencéfalo presenta los pedúnculos cerebrales, ¿verdad? Pedúnculo cerebral derecho y otro izquierdo. Recuerden que el pedúnculo quiere decir pie mal hecho. Y entonces son como patitas que están sosteniendo a cada hemisferio cerebral, los pedúnculos cerebrales. Ya ven que estos pedúnculos cerebrales están dirigiéndose hacia rostral y lateralmente y están inclinados ligeramente hacia adelante, ¿verdad? Así es como están dirigiendo de abajo hacia arriba, de medial a lateral y de posterior a anterior. Y conforme van dirigiéndose lateralmente, va limitando esta fosa. ¿Cómo se llama esta fosa? A nivel de mesencéfalo, o ¿Sí sea, está? fosa interpeduncular. Interpeduncular. Exactamente. La fosa interpeduncular. Y en el fondo de esta fosa interpeduncular, ¿qué encuentran? Sería la lámina terminal. Este sería, acuérdense que aquí es una sustancia donde está pasando gran cantidad de vasitos, que La son estancia ramas del perforada. ápex de la basilar y del segmento índice. Ajá, sería la La estancia. sustancia perforada posterior, exactamente. Y ustedes saben que a los lados de esta fosa, sí, sustancia perforada posterior, y entonces a los lados, en las porciones laterales de la fosa interpeduncular, tengo nacimiento de qué nervio craneal. Del tercer, del tercer nervio. ¿Qué nervio craneal? Exactamente. El óculo motor, ¿verdad? Muy bien. Ahora, vamos a observar que después existe aquí un pequeño estrechamiento del tallo cerebral, que le llaman también el istmo. Este es el istmo. Y posteriormente tengo aquí el surco basilar, ¿verdad? Aquí está el surco basilar, que muchas veces se relaciona con el tronco basilar, pero obviamente con la edad va sufriendo tortuosidades el tronco basilar y entonces ya no está exactamente aquí en el surco basilar. Ya ven que después a los lados existen aquí las llamadas estrías pontinas y dan el aspecto como si fuera un peinado en raya en medio, ¿verdad? Y vamos a observar que en las regiones laterales del puente vamos a tener el nacimiento de un nervio que tiene una raíz sensitiva muy gruesa y dorsal y ligeramente medial a él, una raíz motora delgada. ¿Qué nervio craneal es este? El trigémino, ¿no? El trigémino, exactamente, es el quinto, es el trigémino. Recuerden que este trigémino, en una vista lateral del tallo cerebral, si trazo una línea vertical a la altura del trigémino, me divide el puente propiamente dicho del pedúnculo cerebeloso medio, ¿verdad? Que es el más voluminoso. Después tengo aquí este surco, que es el surco médulo-pontino o bulbo protuberancial. Y vamos a tener aquí en la cara ventral de la médula oblongada, tengo esta especie de salientes en forma triangular con base superior y vértice inferior, que corresponde a qué estructuras serían estas.
Serían las olivas. Esas serían las pirámides. Ah, Ya, las olivas las vamos a encontrar un poquito más lateralmente. Aquí estarían las olivas vulvares, que estarían un poquito más laterales que están las olivas. Y aquí tengo esta estructura que decíamos que limita la médula oblongada de la médula espinal, ¿sí? Que corresponde a qué estructura. la decusación piramidal. Exactamente, aquí se encuentra la decusación de las pirámides, que es donde se interrumpe este surco que veíamos en la ventral anterior, ventral medial. Bien, y entonces vamos a tener que en el surco medulopontino, en relación con las pirámides, tengo aquí nacimiento ¿de qué nervio craneal? Sería el 7. Fíjense, como está muy medialmente, todavía correspondería al sexto. Este es el sexto. El 7 estaría más lateralmente. El 7 se describe que se encuentra en relación con una fosita, que es la fosita supraolivar, que como su nombre lo dice, va a estar por arriba de la oliva vulvar. Ahí estaría el séptimo, y más lateralmente tendríamos el complejo de qué nervio. El octavo. O sea, 7, 8. El octavo. Exactamente. Entonces, esto sería en relación con esta estructura que sería el ángulo ponto cerebelos, ¿verdad? Y tendríamos el complejo del séptimo con el octavo, y el octavo formado por su raíz vestibular y su raíz coclear. Muy bien. Después vamos a tener que dorsal a la oliva, más o menos se dice que 1 o 2 milímetros dorsales a la oliva, vamos a tener la emergencia de las raicillas que van a formar ¿qué nervios craneales? Dorsales a la oliva, 1 o 2 milímetros por atrás. Serían 11 y 12. Sería el 12, el 11 y el 10. Craneales. Es que ya empezó por acá. Y ya, acá le pongo. Fíjense, aquí dorsal a la oliva tendríamos el 9, 10 y 11, ¿verdad? Sería el glosofaringio vago y el nervio accesorio. Y en el surco preolivar, aquí sí muy en relación con el borde anterior de la oliva, ahora sí tendríamos las raicillas que formarían el 12º par craneal, el 12. Entonces el 12, naciendo en el surco preolivar, y dorsal a la oliva, 1 o 2 milímetros por atrás, el 9, 10 y 11. Ustedes saben que del 11, que es el accesorio, esta es su porción craneal, porque ustedes saben que el 11 tiene una porción espinal, ¿verdad? Que vendría aquí formándose de los primeros segmentos cervicales de la médula espinal, asciende por el foramen magno, entra al cráneo y se une a la porción craneal del nervio accesorio. Ustedes saben que esta porción cervical del nervio accesorio es importante para inervar ¿a qué músculos? Sería al esternocleidomastoideo y al trapecio. Exactamente, el esternocleidomastoideo y al trapecio. En cambio, la porción craneal del nervio accesorio, este se dice que va a dar el nervio laringio recurrente, quiere decir que va a ir acompañando al nervio vago, y ya ven que nosotros decimos que, tradicionalmente decimos el nervio vago dan origen al nervio laringio recurrente para inervar a la laringe. Pero si somos muy estrictos y seguimos estas fibritas de nervio laringio recurrente, corresponden a la porción craneal del nervio accesorio, ¿verdad? Que sería el 11. Entonces, serían algunas características de esta cara ventral del tallo cerebral. Entonces,
Dejen ver. A ver, dejen ver.